dones espirituales y talentos, ¿no? A veces parece lo mismo, ¿cierto? Entonces es importante entender qué son los dones espirituales y qué son los talentos, ¿no? Son diferentes, ¿no? Entonces, hermanos, para ello vamos a buscarnos en la Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 25. Versículos muy conocidos en esta mañana. Vamos a compartir, hermanos. Podamos buscar Evangelio de Mateo, capítulo 5. Versículo 14 hacia adelante habla acerca de los parábola de los talentos, ¿no? Bien, ya han encontrado todos, ¿no? Vamos a la lectura, versículo 14 hacia adelante, dice la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otro 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otro 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió y el dinero de su señor. Hasta ahí, hermanos, podamos de la palabra dice, ¿no? Estamos hablando de los talentos. Había utilizado 3 personas según esa parábola, ¿no es cierto? Otra persona le había dado 5 talentos. A otro había dado 2 talentos. A otro había dado 1. Y entonces esto le había dado, lo importante es según su capacidad. Según su capacidad. Entonces el Señor, la palabra de Dios, ¿qué nos deja entender? Los dones o los talentos, el Señor da según su capacidad de cada uno. Nosotros tenemos que hacer, trabajar, ¿no? El talento que nos ha dejado, tenemos que multiplicar. De eso habla esta parábola. Pero aquí en la obra de Dios, ¿cómo nosotros manejamos según estas palabras? Dones. Dones espirituales, dice la palabra, viene directamente de Dios. Directamente, no da el pastor, no da el maestro, no da ningún hermano, sino estos dones espirituales vienen directamente de Dios. Y podamos en esta mañana, para poder entender, podemos mencionar cuáles serán esos dones espirituales. Hermana María. Don de sanidad. Ya, 1, don de sanidad. Es un don que viene directamente de Dios. Y no le da a todos, sino Dios a cada uno según su capacidad le da. Dones espirituales. ¿En otros? ¿Qué dones más? Don de misericordia. Don de misericordia, don de oración, don de visitas, a los más conocidos. Don de profecía. ¿No? ¿Qué dones más habría? Don de lenguas, ¿no? Otras congregaciones practican, ¿no? Y así, diferente, podemos numerar, hermanos, dones espirituales, que don de sanidad ya le dijo la hermana María. Entonces, hermano, esos son los dones. Ahora, para entender los talentos, ¿qué serán los talentos? El trabajo que uno sabe hacer bien. ¿No? Habrá un ejemplo más claro, un talento. Yo quisiera que entendamos en esta mañana. Mire, el Señor nos ha dado dones espirituales. También no es un don ser un pastor, ¿no? Porque Dios ha dado
ese don de predicar la palabra. Ser maestro también es un don, porque Dios ha elegido ese don, le dio don de escudriñar, de enseñar a uno de sus hijos para su pueblo, ¿no? Entonces, hermanos, son dones que realmente vienen. Ahora, talentos. Yo entiendo de esta manera. El don lo que nos ha dado Dios, con ese talento tenemos que manejar, ¿no es cierto? ¿Talento qué sería? Es una responsabilidad, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir, ¿no? El talento, que tiene que manejar. Un talento más claro, como el jugador más conocido, argentino, Messi, ¿no? Mire, ¿qué talento tiene el jugador? ¿No? Tiene un talento. Talento de música. Música es un talento ya, ¿no? Hermano Julio, ¿cómo le dio ese talento de manejar las teclas, domínarlos con sus dedos, ¿no es cierto? Es un talento lo que dio, sus habilidades, su creatividad, las destrezas. Mire, y ese es más que todo el talento. ¿Quién le enseñó al juego del Mise ese dominio de balón? ¿No? Entonces, ¿cómo maneja el balón? ¿No? Es un talento, ¿no? Entonces, nosotros aquí dentro de la iglesia, así también es. El don de prédica, don de enseñanzas. Nuestro hermano Rudy, yo pienso que tiene ese don de ser maestro, ¿no? Tiene talento, ¿no? Entonces, ¿cómo enseña, cómo se prepara a su lección? Pero un hermano, mire, de mi caso, un hermano Benjamín o a cualquier hermano, podemos dar, quizás no va a cumplir con el hermano Rudy. Ese hermano Benjamín tiene otro talento, otros dones, ¿no? Entonces, hermanos, y nosotros, el don que nos ha dado, tenemos que manejar con ese talento, ¿no? Entonces, uno trabaja con esa habilidad, tenemos que cumplir con mucha responsabilidad la palabra del Señor. Entonces, acá está hablando de los talentos, hacer trabajar, hacer ganar, ¿no? Eso lo podamos para entender en esta mañana, que se habla de 5 bolivianos, 2 bolivianos, un boliviano, para que usted entienda, ¿no? De talento. El Señor nos está pidiendo, este hombre, yéndose lejos, diciendo, llamó a sus siervos, él le entregó sus bienes. Este hombre, ¿a quién representa? A Jesús, ¿no? Jesucristo, cuando se ascendió a los cielos, nos ha dejado a nosotros, ¿no? Para que cumplamos como esta persona, como este hombre, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nos ha confiado a nosotros, ¿no? Primero nos ha repartido dones, también talentos, ¿no? Y entonces nosotros con ese don, lo que hemos recibido directamente del Señor, tenemos que cumplir, tenemos que trabajar, ¿no? En otras palabras. Y el Señor, un día como este hombre, no dice de cuántos años retornó, pero nosotros estamos esperando el retorno de Jesucristo. Un día como este hombre, lo que hemos dado la lectura de la Biblia, así va a retornar, va a volver. ¿Y qué nos va a pedir, hermanos? Según esos dones, lo que nos ha repartido a cada uno, como estos siervos nos va a pedir un día, hermanos. Igualito. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. El hombre que dejó no yéndose lejos, retorna y arregló cuentas con ellos. A sus siervos que le dio 5 talentos, 2 talentos y a otro 1. Y entonces este hombre retorna de mucho tiempo a dar cuentas con sus siervos. Versículo 20 dice, acá ya está llegando sus siervos. Versículo 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, y ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor, ¿qué le responde?
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en gozo de tu señor. Entonces este señor, ese siervo, ha cumplido, hermanos. Trabajó, quizá ese don lo que ha dado, ese talento, hermanos, ha trabajado, ha cumplido, hermanos, con esa responsabilidad. Y eso el Señor le dijo, bien, ya el versículo 21. Y así sucesivamente el versículo 22. El otro lo que recibió 2. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le responde: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el último, hermanos, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Lo triste, ¿no? El que ha recibido un talento, no le ha hecho trabajar, no le ganó. Más bien, ¿qué había hecho? Había escondido, ¿no? Entonces, ¿qué le responde el Señor? Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrás más, y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Triste la palabra del Señor, los últimos versículos. El Señor, estimados hermanos presentes que están acá, nos ha dado esos dones espirituales. Ahora esos dones espirituales que el Señor nos ha dado, según nuestra capacidad, hemos cumplido como estos siervos, hemos trabajado, hemos ganado para el Señor. ¿Con cuál de los siervos podamos compararnos nosotros en esta mañana? El que recibió 5 talentos ganó 5. El que recibió 2 talentos también ganó 2 talentos. El que recibió un talento no le ganó. Ha escondido. Y entonces nosotros en esta mañana, de los tres, ¿con cuál de los 3 siervos podamos compararnos? Estoy hablando en esta mañana según nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado. Si hemos cumplido o no hemos cumplido, ¿no? Si no hemos cumplido, estimados hermanos, un día el Señor, como ha retornado, vamos a estar a cuentas con Dios. Como decía esa mañana Luis, la tecnología, la ciencia, hermanos, está avanzando, está en su auge. No se sabe hasta dónde va a llegar la ciencia. No se sabe, o alguien sabe hasta dónde va a llegar, pero va a llegar hasta cierta parte. Más no va a poder pasar. Pero sigue en la tecnología. A Dios, estimados presentes, es cierto. Según la tecnología que estamos viviendo en este tiempo, va a ser muy difícil a Dios
a nuestro Señor Jesucristo, esconderlo. Va a ser muy difícil. La tecnología mismo nos va a indicar, hermanos. Tecnología mismo nos va a señalar. En ese tiempo estamos. Entonces, ¿cómo el hombre que no ha cumplido el don, lo que ha recibido, cómo puede esconder? ¿Cómo puede salir? ¿Cómo puede justificar a Dios? Es muy triste, hermanos. Si el Señor nos ha dado dones, tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir. Si el Señor a mí me ha dado, hermanos, el don de predicar, donde llevar ese nombre de siervo, pastor, debo cumplir. Ese es mi anhelo, hermanos, debo cumplir. Ningún domingo a ustedes les he abandonado. Ningún domingo, hermanos, he hecho faltar el mensaje para ustedes. Siempre por la responsabilidad, aunque poco tiempo tenemos, pero haciendo el esfuerzo, planificando nuestro tiempo, se puede. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros, el Señor, según nuestra capacidad, no sé, a usted, digamos, quizás le ha dado un talento nomás. Un talento. No nos ha dado 5. Por nuestra capacidad, quizá Él sabe, y nos ha dado 1. Y ese 1, hermanos, en este tiempo, si hemos cumplido ese talento 1, lo que nos ha dado, un día el Señor nos dirá, pues, buen siervo, entra, ¿no?, a gozar. Entonces, hermanos, pero a otros nos ha dado 3, a otros le ha dado 5. Entonces, esta mañana estaba tocando, mire, Benjamín estaba dando lectura, ¿no?, de la palabra. Mire, el que ha recibido 5 talentos, seguramente esta persona, este siervo, debe tener esa capacidad de poder, hermanos, desenvolverse con esos 5 talentos. Porque debe ser quizá un hombre fuerte, un hombre sabio, un hombre consagrado al Señor. Entonces puede manejar los 5 talentos. Porque Dios ha dado, Dios no puede equivocarse o puede equivocarse. Dios no se equivoca. En esta mañana, hermanos, nuestra capacidad del Señor, a cada uno nos puede decir, tú tienes esa capacidad 1, 2, 3, 1, 2, 3. Él sabe, hermanos, y según ese nos da. Entonces, hermanos, aquí a los siervos, así esta persona le dio según su capacidad los talentos. Y entonces no habrá excusa en aquel día. No va a haber excusa. Entonces, hermanos, si en algo este año, cuando se termina, si en algo nos hemos descuidado, hay tiempo todavía. Dice a Dios, no he cumplido. Dame tiempo. En 2024, Señor, me comprometo a cumplir. Entonces, hermanos, también empezando en persona, muchas metas que nos hemos trazado, mire, por el factor tiempo, no hemos cumplido. Yo estoy de acuerdo, no hemos cumplido. Quizá teóricamente, hermanos, hemos manejado nuestro plan de la iglesia local, no se cumplió, no se ha hecho el seguimiento, no estamos bien organizados. Mire, entonces faltamos igual. Entonces, ¿qué tenemos que decir a Dios? Señor, en esta mañana, perdóname, dame más oportunidad, dame más tiempo para poder cumplir según los talentos. Entonces, hermanos, no todos, hermanos, el Señor no a todos nos ha dado igualitos los dones. En esta mañana, el don que hemos recibido viene de Dios. Son diferentes a cada uno. Entonces, hermanos, en esta mañana usted se sabe, ¿no? Ahora, el que no conoce al Señor, ese no va a poder decir, ya, ¿qué don yo tendré? ¿No? Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, que nos hemos consagrado al Señor, sabemos qué don tenemos. Y ese don en esta mañana, dile a Dios, Señor, si has cumplido, eres un buen siervo. Ahora, si no hemos cumplido, quizá un día nos va a ser un siervo negligente, siervo malo, ¿no? Y además, ¿qué Dios piensa?
hasta quitarnos ese don lo que nos ha dado. Miren, nos quiere quitar. Es verdad, ¿no es cierto? Si no vamos a trabajar, si no vamos a ejercer, si no vamos a multiplicar, hermanos, es verdad, nos puede quitar y puede dar a otra persona. El que tiene 5 talentos, a ese quizá puede dar ese talento, un talento, porque ese hombre va a hacer trabajar. Entonces, hermanos, en esta mañana el Señor que nos bendiga acerca de esos talentos, lo que usted va a leer en la casa, este capítulo 25, 14 a 30, hermanos, ahí está en tu Biblia. Escudriña, hermanos, el Dios nos ha dado, según nuestra capacidad, los dones espirituales, ¿no? Lo que yo estoy viendo, hermanos, es cierto. Otros hemos nacido para administradores, otros han nacido para predicar la palabra, otros han nacido para profecía, otros para misericordia. Entonces, hermanos, esta mañana, que Dios nos bendiga y vamos a orar, hermanos, en esta mañana, porque es tiempo, tenemos esta semana, próximo domingo es el último. Señor, dame esta semana más. No, si algo queremos, si alguna promesa hemos hecho a Dios, cumplamos. A Dios no podamos ofender, a Dios no podamos engañar. Dios no puede ser burlado, dice. Entonces, hermanos, en esta mañana, el Señor que nos ayude a cada uno y podamos, hermanos, acercarnos, como en este año 2023, hermanos, hemos estado aquí en la iglesia, hemos cumplido o no hemos cumplido. Entonces, cada uno en esta mañana, meditemos, hermanos, hablemos a cuentas con el Señor, y si es necesario, hermanos, podamos pedir perdón. Los hermanos, que Dios en esta mañana